अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dice en un lugar que hasta que no haya un fortalecimiento, el Ba'at no sirve de nada, es decir, no es válido. Cuando el ser humano va hacia su Dios, en el camino se encuentra con montones de dificultades, huracanes, con los que tiene que confrontarse, y hasta que el ser humano no pase por ellos, no puede llegar al objeto, a su objetivo. En momentos de paz, el ser constante no se puede evaluar, porque es un momento de tranquilidad, de quietud, y todo el mundo quiere ser constante. Pero constante es aquel que soporta cualquier tipo de dificultad en cualquier circunstancia. Y luego dice también que ¿cómo se puede conseguir esta constancia? Haciendo Durud Sharif es una forma muy válida. Tendríamos que recitarlo repetidas veces. Es una fórmula, deberíamos repetirlo, pero no como una tradición, sino siguiendo, teniendo en cuenta la belleza y los favores que nos dio el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y entendiendo los caminos que nos llevan a la consecución del éxito. Si seguimos esto, veremos que participaremos de la dulzura de las oraciones, de la aceptación de las oraciones por parte de Allah Ta'ala. En otra ocasión, dirigiéndose a la comunidad, dice que la constancia en el corazón, para la constancia hay que hacer mucho astaghfar. Astaghfar es pedir perdón a Dios de los pecados. Hoy dice Zur que estoy presentándoles quiero presentarles algunos relatos de los compañeros Santo Mesías Prometido al Islam, y voy a explicar cuál fue esta constancia y cómo Dios aceptó sus oraciones. Hazrat Nur Muhammad relata que el 7 de enero de 1906 estaba en el Baluchistán, y al llegar allí, cuando mi maestro, el Maulvi Saab, el imam de la mezquita de Ahl Sunnah, fue a
Qadian se hizo Bet y volvió a la mezquita suya y dijo que Mirza Sahib en los libros escribe muy bien, pero dice otras cosas. La realidad es que dice otras cosas. Es decir, dice algo, practica algo, escribe otra cosa, otras cosas. Dice que esto se le llevó hasta el Santo Mesías Prometido, y Mufti Muhammad Qadim dijo que nuestro objetivo es dar predilección a la religión frente al mundo, y a la palabra del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que intente cambiar su palabra, es maldito. Cuando este mensaje fue presentado, dijo también tú recibes Ilham. Empezó a burlarse de él. Revelaciones de Dios. Le dije sí. Dije que cuando el Santo Mesías Prometido dice que Allah me reveló que síguele porque es un sincero. Dice que caminaba por la calle y la gente venía a increparme, a molestarme, y decían a la gente que estaba en la calle que había la gente trae la pipa del Mesías Prometido, trae el gato prometido, trae el papel prometido. En fin, empezaron a burlarse de él por aceptar el Mesías Prometido, y mi oración era en esos momentos que, oh Dios, mi querido Dios, este regalo del Santo Mesías Prometido, haz que yo esté siempre siguiendo, porque mi deseo era que aquel regalo que Allah Ta'ala le dio ha hecho que ha supuesto un cambio en mi vida, y también incluso un familiar. Que me quitas el trabajo porque me está molestando mucho mi jefe. Dice que no pasaron 3 días que me cambió, me salió otro trabajo, y cuando llegué allí y vi que estaba ahora ya tranquilo, le escribí al Santo Mesías Prometido que con motivo de estas oraciones ya estoy más tranquilo, y luego conseguí hacer 12 Ahmadis, y no había por la noche ningún día que no tuviera alguna revelación por parte de Allah Ta'ala. Dice Hazur que continúa esta tradición, que había un Shadi Nama Kasan que se hizo Ahmadi, y había un Mil Gul Muhammad. Es otra conversión. Cuando supo que Shadi Khan se ha hecho Ahmadi, decía que ahora no podéis ni comer la carne, su comida, y ahora debéis pegarle. Los salvajes musulmanes empezaron a golpearle, salía sangre de su cabeza, de su cara, y tuvo una revelación que Shadi Khan, es decir, el rango de Shadi Khan será salvado, y todos fueron a la casa de Shadi Khan, y dijo por la noche que he visto un sueño, que estoy ante un gran trono, y hay una persona que tiene una tienda de campaña, a su alrededor están sentados los auliyá, los santos de esta comunidad. El Mesías Prometido se está esperando. Vi que salía sangre de mi cabeza, y el Santo Mesías Prometido con su mano cogió mi cabeza y me llevó a ese trono, y dijo que cuando a mis seguidores le está pasando esto, ¿qué debo hacer?
El del trono le dijo, hay alguien, hay un general. Vino y se le dio la orden de que vete con Shadi Khan. Fui hacia adelante, detrás el general y luego un ejército venía detrás. Entramos en una ciudad, es un sueño. Y luego dijo que ya no quiero hacer ninguna venganza porque Dios se encargará de mí. Dice que llegó un huracán con agua y solo se libró la casa de Shadi Khan, fue la única que se salvó, el resto de las casas se cayó. Hazrat Jan Muhammad Saab relata que en 1903 éramos muy opositores de los Ahmadis y especialmente yo contra mí porque fui el primer Ahmadi y me molestaban continuamente. Se prohibió incluso que hasta los sirvientes vinieran y no me daban ni agua. Dice que cuando dice Azur que en Pakistán hay cristianos que se dedican, o castas que no se dedican a trabajos más bajos. No debería haber estas diferencias, pero dijo que ni Molvi Saab está contigo, no se sienta a comer contigo, ni vosotros, ni estas castas bajas. Si quieres comer con nosotros, le dijo, come con nosotros y dejaremos al Molvi Saab. Y cuando comas con nosotros, dejaremos a Molvi Saab. Esto le humilló, pero siguió persiguiéndonos. Escribía al Santo Mesías Prometido que la gente me quita el agua, no me dejan rezar en la mezquita. Sí, los líderes se hacen musulmanes, se hacen ahmadis, la comunidad progresará mucho. Hazrat, el Santo Mesías Prometido me contestó, no piense usted que una persona se va a hacer ahmadi y la comunidad crecerá. Usted muestre paciencia, haga oraciones, sus oraciones es un movimiento celestial que crecerá y llegará hasta los rincones de la tierra, y todas las almas buenas entrarán en esta, y las mezquitas están de los ahmadis. Usted no se preocupe, dice, con la ayuda de Dios. Esto hoy se están viendo por muchos impedimentos que nos pongan. Las mezquitas ahora son nuestras. Hazrat Abdullah Sahib Allah Bakhshab relata que falleció el Santo Mesías Prometido y los no ahmadis empezaron desde fuera a increpar. Estábamos esperando y vimos que una persona estaba llorando y dijo que mi fe es igual que antes. Hazrat Mirza Saab se ha ido haciendo su trabajo, es un momento de demostrar fortaleza y no de llorar. En otra tradición, Kherdin Saab dice que mi maestro, que es Mullah Alta Sahib, y era un seguidor de Molvi Hassan Hussain Batalvi, en esta época le escribió una revista y leyó esta revista y se le preguntó que quién es esta persona que usted le ha honrado, dónde vive. Deseo ir a saludarle. Y fue a Qadian, y cuando llegó, Azur estaba acostado y empezó a apretarle, y hasta cuando le miró su cara dijo: Azur,
lo que se explica, no se dice sobre el Imam al-Mahdi, es justo la descripción de usted, y es una descripción antes de tomar el bet. Hazur sonrió y le dije que deseo, quiero hacer bet en sus manos. Hazur le dijo, no tengo todavía la autorización. Parece ser que lo que Hazur debería hacer ya se había hecho y estaba a la espera de alguna orden divina. Mi corazón se llenó hacia el cariño hacia Mirza Sahab, y una vez que le saludé, pues volví. Cuando Hazur publicó el folleto del Bet, hice el Bet en ese momento, permanecí con él, la gente me hizo muchos doler, pero siempre estuve detrás de él. En 1906 fui a saludarle, hice el Bet, se había hecho la oración del Zohor. Hazur dijo, ¿quiere alguien hacer Bet? Que lo haga ahora. Yo venía para hacer wuzu, llegué a las escaleras y alguien dijo, Hazur dice, que quien quiera hacer Bet que lo haga. Entonces subí corriendo e hice Bet en ese mismo instante. Hazrat Qazi Muhammad Yusuf Saab relata que después de 27 años de trabajar y me daban 200 rupeas, de 15 rupeas a 200 rupeas me daban, y a veces me daban un poco más. Donde había alguna dificultad, solo Allah me ayudaba, y con la ayuda de Allah todos mis trabajos se hacían. Vinieron grandes problemas y los pasé con facilidad. Durante años me trataron como hicieron con José al hacerme Ahmadi, pero Dios me hizo triunfar siempre en cualquier circunstancia. Allah escuchó mis oraciones, Allah era mi objetivo y Allah siempre me ayudó. Él, el Lahore, me acusaron de burlarme del profeta e intentaron asesinarme. Allah, para liberarme de esta hizo que la pistola no funcionara cuando iban a dispararme. Esa persona fue detenida. Los enemigos no pudieron. Dios está con nosotros. Se cumplió la revelación del Santo Mesías prometido, que el fuego es vuestro esclavo. Mia Nizamuddin Saheb Telemaster dice que en 1902, en marzo, estábamos en Jhelum y fuimos a Lahore. Éramos 3, había un Molvi fuera, tenía el Santo Corán en su mano y decía, con el Corán en la mano digo que el Mirza se burlaba de él, y tenía estaba distribuyendo unos folletos. Cogí el folleto y le dije, vente a Qadian, vamos a ver cómo está Mirza Sahab, para que tú lo veas con tus ojos. Fuimos a Qadian, era la oración de Maghrib, vio a Hazur y estaba bien, que nos quedamos sorprendidos, que está diciendo. El Molvi está mintiendo, dice que Mirza Sahab estaba enfermo. Pasó la noche y fuimos con el Jalifa Awal y le contamos el hecho, y dijo, este Mirza que habéis visto y este folleto lo sacó de su bolsillo, dice, también ha llegado hacia nosotros. Ahora podéis llamar verdadero al Molvi que ha mentido, que con el Corán dice que Mirza Sahab está enfermo, o este Mirza que está sano.
Yo le conté a Azur en la hora de... Y Azur se rió. Dice, los Molvis consideran mentir en contra de el hadith. Había que cuando venga el Mesías, los ulemas serían lo peor de la creación de la tierra. Yo, a escuchar a Azur, me tranquilicé y dije, yo quiero hacer bet, Azur, y estos que vienen conmigo también, viendo tanta mentira, no puedo soportar. Por favor, acéptenos en su comunidad. Azur dijo, no merece la pena hacer el bet pronto, no habéis escuchado, quedaros con nosotros, escuchad, y luego si tenéis la completa seguridad, entonces haced el bet. No vaya a ser que hagáis el bet y al escuchar las objeciones de los Molvis volvéis otra vez para vuestra antigua religión, entonces sí que pecaréis. Por lo menos una semana tenéis que estar con nosotros. Nos callamos, quedamos, y Azur, después de la oración, se fue hacia adentro. Al cabo de un rato, yo era sastre y me echó al no volver a mi trabajo. Todos se volvieron en contra de mí. Había un compañero que ya no podían, los musulmanes dijeron que ya no debemos comprar a este Ahmadi. Esto es lo que está pasando hoy también, dice Azur, y en el High Court de Lahore dice que Shezan, como es de los Ahmadis, es un pecado tomar el Shezan. Es decir, no podían, se les hizo un boicot inmenso hasta 8 días y no pudo aguantar. Al octavo día dejó el bet. Quedamos dos, éramos los dos sastres, estuvimos aguantando. Recuerdo, durante varios días tuve que pasar hambre y luego me presenté delante de Hazur, le conté la situación. Hazur me dijo en palabras muy claras: si usted muestra paciencia, Allah Ta'ala le hará pasar estas dificultades rápido y le dará unas. Y luego dice que un año fue metido en problemas, no podía sacar mi alimento diario, y volví de nuevo a Qadian y me puse a llorar delante de Azur y le conté mi situación. Le dije a Azur, por favor, déjeme irme a África, porque Dios a lo mejor me puede ayudar. Y Azur me dijo que no, que a los momen, a los creyentes les vienen dificultades. Pienso que no vaya a ser que vas a ir a África y caigas en alguna otra enfermedad. Al día siguiente, a la hora de Zohor, dijo: vete a África confiando en Allah, pero debes recordar que lleva el mensaje de las Ahmadiyya donde puedas, no tienes que dejar el tabligh. Yo, como era analfabeto, tenía mucho interés en llevar el mensaje a los rincones y estuvo haciendo tabligh en donde fue. Hazrat Ghulam Muhammad Sahib relata, cuando Hazrat Masih Maud vino a Lahore, que aquellos días el Santo Mesías Prometido estaba haciendo la lecture Lahore. Chodi Alak Baksab Marhum, que era de Hanavali, de Naroval, llevaba el mensaje sobre esta conferencia, publicitando la conferencia, y los oponentes le pegaron varias veces. Chaudhry Sahib enseñaba este mensaje de que el Mesías Prometido iba a dar esta conferencia, y seguían pegándole. El Santo Mesías Prometido estaba en una casa en Lahore, hospedado, y habían árboles. Un Molvi, que era Molvi Tali, tenía un pijama solo, no tenía empezó a insultar
y subía a los árboles y empezaba a lanzar, proliferar palabrotas contra el Santo Mesías prometido. Hafiz Ghulam Rasul Reza Ahmadi relata que en una ocasión fui a Qadian y hablé sobre un caso porque un falso declarante se llevó mi casa mintiendo. Dice, hay gente que pierde la gente por la boda de sus hijos. Si Dios le ha quitado su casa, deje que se vaya, porque Dios le dará otra mejor. Dice que juro por Dios que aquellas palabras santas hicieron que se fuera de mí cualquier miedo. Y me acordé de un poema en persa, es un que al ver los tesoros de Egipto, mientras dice que yo daba gracias a Dios que Dios me hubiera dado un sitio. Él se vino a una ciudad y Dios le dio una casa mucho más grande, una familia, una esposa, una familia. Dice Azul que me acuerdo, el escriba dice que alguien pueda beneficiarse, y es que el Santo Mesías prometido, cuando falleció, un día Khaja Kalamuddin dijo que todos los que sean del Jame Ahmadiyya serán mullas. Nosotros tenemos que predicar, hay que levantar el Madrasa Ahmadiyya. Hazrat Mahmud, es decir, el Jalifa Masih Sani, estaba sentado, se levantó y dijo: este colegio, el Santo Mesías prometido lo había establecido, seguirá y saldrán ulemas y predicarán la verdad. En aquel momento yo pensaba que Khaja Sahab sabía que nosotros no vamos a triunfar, y los que ven ahora que de este colegio han salido personas con mucha capacidad para llevar el tabligh de la Ahmadiyya a todo el mundo. Otro sahaba, Hazrat Sheikh Saab, dice que en el tema de la religión él intentaba cumplir, tenía un espíritu de competición muy alto, se enfrentaba a los oponentes y con mucha valentía les hacía frente. Cuando le insultaban, él se callaba y seguía la instrucción del Santo Mesías prometido, que cuando te insulten envía mensajes, dua para ello. Hazrat Nuruddin Saheb relata, otro sahaba, que el Santo Mesías prometido, al tomar el bet, se fue dentro. Era la primera vez que estuvimos solo un día en Qadian, porque Munshi Abdul Ghafur Saheb teníamos que volver, se fue con miedo, para que la gente no supiera que había estado en Qadian. Pero con la ayuda de Dios no tenía miedo yo de nadie, aunque hubiera estado ahí más tiempo. Cuando vi la primera vez del Mesías prometido, me pregunto por qué me fui tan pronto. Cuando la gente supo que yo era Ahmadi, también empezaron a meterse conmigo, me cortaron el agua y no me dejaban, no me compraban, y se me prohibió la comida hasta que 2 y 3 días pasábamos hambrientos. Dios me mantuvo firme, alhamdulillah. Hazrat Muhammad Saheb relata que en una ocasión yo estaba con mi padre en una reunión, y es algo que ocurrió hace 60 años, que por los títulos se sabía que el Imam Mahdi ya había nacido o estaba a punto de nacer. Cuando viniera tendríamos que aceptarle, porque renegar de él es la destrucción de la humanidad, y el final del mundo no va a ser bueno.
Se dijo que si yo tuviera tiempo, yo y le conociera, Ari Bed, pero él, antes de que el Mesías prometido reclamara ser el Mahdi, falleció. Cuando el Mesías prometido declaró ser el Mahdi, mi sobrino se hizo Ahmadi y me opuse y me dijo no. Yo le dije no, iba a ser de los Sayyid. Aquellas señales que él me mostró, me dijo, le dije, ¿por qué haces un bet en el Mirza? Dijo, si no haces bet ahora, luego te arrepentirás, vete a saludarle, conócele. Y fui a Qadian, que puede ser que sea verdadero y yo me quede fuera, y le diré al Mesías prometido que si tengo tranquilidad haré el bet, si estoy convencido. Fui delante de Al-Sab y Muhammad Hussein Ujle Wali me presentó a Hazur. Yo estaba delante de Hazur. Hazur estaba con Mufti Muhammad Sadiq Saheb. La mezquita era tan pequeña que solamente en una fila cabían 6 personas. Me senté a su lado y empecé a apretar sus pies y le dije que yo sobre el Imam Mahdi he oído que nacerá en Meca, en un minar, vendrá en un minarete el Isa, el Jesús, y el Imam Mahdi le recibirá abajo, y usted ha nacido de los Mughal, yo de otra familia, ¿cómo puede ser usted el Imam Mahdi? Explíquemelo y haré el bet. El santo Mesías prometido me puso la mano y Mufti Saab, Muhammad Hassan Saab, dijo, por favor, explíqueselo. Me llevó hacia la imprenta y estuve escuchando de Maulvi Saab toda la explicación y le dije, por favor, quiero hacer el bet. Era el momento del Zohor y Hassan Saab dijo, no, tienen que aprender aún más. Había otra persona que era de Dharmkot y le dije que tengo una hija joven y está comprometida con su primo. Dice Azur que aquí hay una explicación oculta. Se había pedido la mano y era no Ahmadi, la chica. ¿Qué debo hacer ahora? Azur dijo, una cosa santa no es bueno dárselo a gente porque me os oponen, y la familia que nazca también se me opondrá. Le dije, hace 18 años que se hizo el Magni, ¿cómo puedo hacer ahora? Azur dijo, lo que tenía que decir lo he dicho, ahora tú haz lo que tú consideres. Azur dijo que ahora tu oración no va a poder ser rezar detrás del Umm Ahmadi. Cuando fui a mi casa y fue hasta a mi casa, empecé a rezar aparte. Dijeron, ¿ya se ha hecho Merzei? Y le dije, no, me he hecho Ahmadi. Mi suegro me dijo, ahí han venido ulemas de Lahore y me han dicho que tu hija, como estaba el matrimonio y se había hecho Ahmadiel, pues que se había corrompido ese matrimonio. Y me llevó a su casa. Mi familia empezó a oponerse y pensé que iba a empezar alguna discusión, una pelea, y le dije a mi mujer, no me busquéis, me voy a mi pueblo. Cuando se enteró, mi Susar me llamó y me dijo que por qué te has ido, mi mujer. Le dije, porque tú no sé qué tú piensas, pero tengo miedo. Mi mujer se dirigió a sus hermanos y dijo, si el problema es el Ahmadiyya, yo soy Ahmadi también, y el Ahmadiyya después, si me ayudáis en algo, no necesito vuestra ayuda, y me voy a ir con él, porque Dios es quien nos provee. Y se levantó y dijo a su padre que mientras yo viva
yo mantendré la casa cuando tenga que enfrentarme con los hermanos, ya veremos. Preparó dos burrillos para salir de viaje. Cuando Hazur mencionó que esa chica no se casara con los no Ahmadis, yo hice el nikah con mi sultán Ahmed Secretary, y a mi familiares les dolió mucho, pero siguiendo la orden de Hazur seguí. La gente al día siguiente dijo que Ghulam Muhammad es un infiel, y todos mis familiares no musulmanes no ahmadis empezaron a golpearme, a maltratarme. Hazrat Hafiz Bakhsh Sahib relata que mi hijo Abdurrahman, que estudiaba el 7º año en Talimul Islam School, en 1907 falleció, y al escuchar su enfermedad salí fuera. Hazrat Maulvi Nuruddin estaba cuidando de él. Fui con Al-Saab, y Al-Saab dio algunas medicinas y dijo que dárselas con agua. Yo cogí el cadáver y lo llevé a Fazul Chak. Al segundo viernes, cuando me fui a rezar, me dijo mi Navid Bakhsh, había gente muy ulema al lado de Hazur. Hazur me puso a su lado y me dijo: mi Navid Bakhsh, parece que usted ha sido muy paciente. Me puso la mano en la espalda, dice: he hecho mucha oración por usted, y dijo: Allah Ta'ala cambiará esta situación. Y tuve hijos a partir de entonces. Más relatos. Dr. Muhammad Tufail Khan Sahib relata que el Santo Mesías prometido era su dignidad tan grande que si alguien deseaba humillarle, Dios no lo dejaba pasar. Un Molvi en Patala era profesor. En una ocasión en su colegio empezó a insultar al Santo Mesías prometido. Yo cuando vi esto no pude aguantarlo y fui al BIES Sarkar, al jefe de los departamentos de los colegios, pero cuando llegué a la puerta se me ocurrió que el headmaster es cristiano, y el que va a mostrar qué compasión va a mostrar hacia mí tendrá más compasión, porque a él no le está perjudicando en su religión. Por eso me dirá que tú tienes la culpa. Por eso me paré, pero hice una oración a Allah Ta'ala y dije que, oh mi Dios, este hombre, a tu enviado, a tu querido enviado, ha empleado palabras muy duras, pero puede ser que por la ignorancia haya salido esta palabra, y quiero saber la verdad. Por eso le dijo: oh Dios, yo delante de ti quiero pedir que muestre alguna señal para que sea para él, pero que no se le castigue, que sea una lección, pero que no sea un castigo. Esa era la condición. Allah Ta'ala mostró esta señal, que estaba viajando en la estación y se cayó el niño 2 o 3 veces, su hijo, pero siempre se salvaba el niño. Cuando me contó esto, le conté esta situación, y cuando hice esta oración para que Allah Ta'ala mostrara algún signo donde tuviera algún problema, pero que se librara de las consecuencias, y Allah Ta'ala le ha mostrado signos. Ahora, por favor, reconsidérelo. Pero él con mucho orgullo dijo: esto es suerte. Él, como no quiso aceptarlo, cayó enfermo y murió. Y antes de morir, él sabía que esto era por su mala palabra
Por eso en su situación grave me llamó y me decía al final: usted se chivó cuando me dijo que no iba a hacerlo, pero ya me he dado cuenta de mi error y ahora le digo que usted era verdadero y yo he sido falso. Al menos en la muerte aceptó su error. Hazrat Mubarak Ahmad Sahab Qadian, en las palabras de Roshan Ali Sahab, dice que el Maulvi Khan Malik Sahib, desde su fama, era muy conocido en todo el Punjab y en la India. Era un hombre muy sencillo y era tipo sufi. El Santo Mesías Prometido, el Santo Mesías Prometido no podía escuchar ninguna palabra sucia. Una vez llamó a unas personas que insultaron al Santo Mesías Prometido y dijo: yo no voy a dar clases a sus hijos por insultar al Santo Mesías Prometido. Hazrat Munshi Imamuddin Sahab nos relata que en una ocasión, cuando Mirza Nizamuddin e Imamuddin le cerraron el paso con una obra del Santo Mesías Prometido, a los Ahmadis tuvieron un problema donde el Santo Mesías Prometido tuvo que ir al tribunal y Munshi dijo que buscar testigos para que hubieran pasado antes por este camino, porque se le puso una valla y no podían pasar. Entonces llamé gente, testigo, que veníamos aquí y en este camino hemos pasado varias veces, a veces en caballos. Mirza Nizamuddin dijo: ¿habéis venido para testificar? Dijeron sí. Mirza Nizamuddin empezó a insultarles y esta persona dijo: si usted me va a insultar cuando venga a nuestro pueblo, vamos a tratarle peor. Desde aquel momento Mirza Nizamuddin, que era mi amigo, no me habló durante un año. Después de un año fue a Gurdaspur y fuera del tribunal estaba sentado y Mirza Nizamuddin vino y dijo: Munshi Sahab, ¿usted por qué está enfadado y por qué no habla conmigo? Yo le dije: si hablo con usted y usted insulta al Santo Mesías Prometido, me dolerá. Dijo: yo le considero un santo y por él me han llegado muchos favores. He comprado de algún negocio, es decir, ahora gano mucho dinero. Si usted piensa esto así, entonces hago las paces. El Jalifa Nuruddin en Jammu dice: Maulvi Hussain Shah Batalvi era amigo antes de ser Ahmadi y estaba rezando en la mezquita chinia. Entré dentro de la mezquita y recé aparte. Maulvi Sahab, al verme rezar solo, me dijo, pensó que yo he recitado detrás de él, había rezado detrás de él, y le dije: no, ¿piensa usted que todo el que rece hacia el Magreb reza detrás de usted? Dice: yo no tengo ninguna intención de que ni yo rezar detrás de los no Ahmadis, ni que ningún no Ahmadi rece detrás de mí. Dice: así no piensan los otros Ahmadis. Le dije: Maulvi Sahab, Allah Ta'ala dice no corresponde al profeta y a quienes creen pedir a Dios perdón por los idólatras, aunque sean sus parientes. ¿Acaso su presupuesto, sus conceptos no son shirk? Y yo, como imam, ¿qué oración tengo que hacer? La oración que también te salve a ti, al que niega de tu Mesías.
cuando le conté esta anécdota al santo Mesías prometido, se puso a reír. Es un Muhammad Nazir Faruqi Saheb. Dice que después de muchos años en su pueblo, Hakim Saab Nawab Wali empezaron a oponerse a él y empezaron a molestarle. Él se mostró siempre firme y nunca dejó que su fe se corrompiera. Su situación económica fue mejorando y siempre agradecía a Allah Ta'ala. Hazrat Sheikh Al-Abdin Saheb Radiyallahu Anhu relata que yo era de Qarib al-Bulugh y me fui a Qadian, era joven, estaba llegando a la pubertad, y al verle a Hazur dijo: mi azán, ¿usted no se ha casado todavía? Yo le dije: Hazur, hice el Maghrib, pero como me he hecho Ahmadi se rompió. Dijo: pero no has hecho el Bet todavía. ¿Cómo ha sido posible que se te haya roto? Le dije: Hazur, di que es incrédulo Mirza Saheb, y yo no puedo. Dijo: y aunque me deis 10 chicas, no aceptaré vuestro chantaje. Y a todos estos sahabas, que Allah les dé un rango eterno, y a sus familias también les muestre el camino de la paciencia, y que mantengan siempre una relación con el Khilafat. Hoy, después de la oración, voy a rezar 2 janazas. Uno es en presencia Amtul Hafiz Khalu Sahiba, esposa de Shamsul Marhum. Había venido para vivir y el 8 de abril falleció. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Durante una época larga fue el Sadr Lajna de Quetta, tuvo una larga oportunidad de servir a la Jamaat. Luego en Lahore tenía mucho interés en predicar, y cuando vino aquí intentaba aprender inglés para poder predicar. Era muy seguidora de la oración y era una mujer muy compasiva con los pobres y con el Khilafa. Tenía una relación especial, siempre sincera. Se preocupaba mucho de la educación de los hijos, y les decía que siempre obedecieran al califato. Ella ya era un octavo en su wasiyat. Aquellas personas era un ejemplo para muchas personas. Quedan 4 hijas y 3 hijos. Dr. Mujibul Haq Saab era su hermana, la hermana mayor, con la ayuda de Allah, que es su educación, que su familia tiene una relación muy, muy fuerte con la Jamaat, que esto continúe, y también en sus futuras generaciones, para que esta relación, el espíritu de ella, sea un motivo también de tranquilidad. Este janaza será después de la oración de la oración. El segundo janaza, Mukarram Sayyid Muhammad Ahmad Sahib. Sayyid Muhammad Daftar Sahib, que era hijo de un sahaba. Su madre también estuvo muchos años dedicada a la Jamaat. No era sahabia, hizo el Badr, pero no presencial, o incluso antes que su marido. Sayyid Muhammad Ahmad Sahib
era del Khalifa Sani, era hermano, y era de la hija del Mataher. Tenía otro hermano del que era familiar, un hijo, Munawwar Ahmad Saab, Saezad Mirza Rafet Ahmad Saab, es su cuñado, es doctor aquí, otro en Estados Unidos, y tiene otros hijos. Allah Ta'ala que eleve su rango, a ellos les perdone, y a sus hijos también les una a la comunidad y que les dé la oportunidad de servir a la comunidad. Fue Sadr en Lahore, presidente en la región del Defense, y allí con mucho sacrificio edificó un complejo en poco dinero. Que Allah Ta'ala que eleve su rango. Su oración será la oración funeral será sin su presencia, no con el cuerpo no presente. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر